Hola chicos, buenos días. Mi nombre es Manuel, creo que todos me conocen. Eh, en esta mañana gris y fría quiero compartir con ustedes una historia bíblica. Chicos, ¿alguna vez han visto un cartel como este, el que diga pare o stop? Quizás han visto un cartel similar en algún camino que se está construyendo, algún puente que se está reparando o algún camino roto, alguno de estos carteles que nos dicen que debemos parar, debemos disminuir nuestra velocidad y debemos parar, hacer un stop en nuestras vidas. Debemos ir más despacios y con cuidado, chicos. Quizás hasta alejarnos del área de peligro. Y ¿saben qué, chicos? En el principio, en el primer libro de la Biblia, en Génesis, Dios nos habla de cierta gente a la que Él advirtió de un peligro aún mayor. ¿Escucharían y obedecerían su advertencia a esta gente, la advertencia de Dios? La historia que le quiero contar esta mañana es la historia de Noé. Lleva como título la historia Escuchen a Dios, Dios está hablando. Y estaba hablando a la gente en el tiempo de Noé. Estas personas no creían en Dios, ni siquiera pensaban en Él. Tal vez se burlaban de quienes inclusive creían en Dios. Ellos siempre escogían hacer el mal, siempre estaban pensando de maneras de desobedecer lo que Dios quiere. La Biblia nos dice que Dios vio que el pecado de la gente era mucho y que sus pensamientos eran solamente pensaban en hacer el mal. Esto dice en la palabra de Dios en Génesis 6, capítulo 6, versículo 5. Entonces veíamos que eran personas pecadoras. Tú y yo nos parecemos a ellos. También somos pecadores, chicos. El pecado es querer hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra forma, no hacerlas como Dios quiere. Y cada uno de nosotros ha nacido con ese deseo de pecar, ¿no? La Biblia también dice que cada cual se apartó por su camino, ¿no? Y esto habla también en el Antiguo Testamento, en Isaías 53, 6. ¿Qué pasa cuando te niegas a creer en Dios o que el Señor Jesús es Dios el Hijo? También estamos pecando. Cuando te burlas de quienes creen en Dios, también estamos pecando. Tu pecado te separa de Dios. Quien es Dios es perfecto. Nosotros no podemos estar en comunión con Dios cuando estamos con pecado. Si nunca has recibido a Jesús como tu Salvador, estás en peligro. Estás en peligro de estar separado de Dios, pero para siempre, por causa de que es de tu pecado. Nuestro versículo que leíamos y estudiábamos al comienzo de la historia, que era Romanos 6:23, nos recuerda que la paga del pecado es muerte, esa muerte espiritual que quiere decir separado de Dios. ¿Y saben qué, chicos? Nos parecemos mucho a aquella gente que vivió hace muchísimos años. Constantemente estaban escogiendo pecar, querían pecar continuamente estas personas. La Biblia dice que cuando Dios vio esa maldad en esta gente, le dolió en su corazón. Dios se sintió muy triste al ver cómo la gente que él había creado le daba la espalda y se alejaba de él, y lo único que le interesaba era cometer pecados y desobedecer a Dios. Pero no toda la gente se había olvidado de Dios. La Biblia nos cuenta y nos dice de un hombre que creía en Dios y vivía para agradarle a Dios. Su nombre era Noé. Un día Dios habló a Noé. Era un mensaje triste, muy terrible. Debido al pecado de la gente, Dios dijo
a Moisés que destruiría a la gente de la tierra y a los animales, a los reptiles y las aves del cielo. Dios le dijo a Noé que construyera un arca, un gran barco, tan grande que pudiera caber muchas personas y muchos animales. Dios dijo a Noé que debía llevar a su esposa, a sus hijos y a la esposa de sus hijos dentro del arca de ese gran barco. Además, Noé debía meter animales, reptiles y aves de toda especie dentro de su arca, 2 de cada especie. Noé, este hombre que agradaba a Dios, nos asombró con esta arca, con este gran barco que construyó, que tuviera que ser tan enorme, tan grande, que tenía que haber espacio para todos ellos. Además, tenía que caber la comida y el agua que necesitarían para pasar mucho tiempo en esa arca. Dios le advirtió a Noé que cuando el diluvio viniera, cuando empezara a llover, llovió por muchos, muchos días, solo la gente y los animales que estaban dentro del arca se salvarían. ¿Qué piensan ustedes, chicos? ¿Que Noé creyó lo que Dios le había dicho? Y saben que la Biblia nos dice que Noé hizo conforme a todo lo que Dios le había mandado. Esto también está en Génesis 6, capítulo 6, versículo 22. Él creyó en la palabra de Dios, en la advertencia que Dios le había hecho. A pesar de todo lo que los demás pudieran pensar de él, de Noé, Noé solo escuchó a Dios y obedeció a Dios. Y ahora, chicos, quería hacerle una pregunta. Si ya has creído en el Señor Jesús como tu Salvador, si has creído, entonces ahora necesitas escuchar a Dios y obedecerlo. Dios nos habla hoy a través de la Biblia, de su palabra. Y saben que en la Biblia hay muchas promesas que Él quiere que creas. También hay un peligro que debes evitar. Algo que Dios quiere que hagas, y es que tienes que escuchar a Dios y obedecerle lo que Él dice. ¿Crees en esa promesa? Haz lo que Dios quiere que hagas. Debemos hacer lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Biblia. Tal vez muchas personas no entiendan por qué escuchamos a Dios y por qué obedecemos. Hasta pueden burlarse de nosotros. Y sí, chicos, algunas veces no es fácil obedecer a Dios. Pero saben que para Noé tampoco fue fácil. Pero a pesar de lo que la gente pensaba o decía de Noé, decían muchas cosas acerca de Noé, él escuchó a Dios y obedeció a Dios. De manera que comenzó entonces Noé a construir el arca. Trabajó muy duro por varios días y seguramente la gente debía haber preguntado a Noé, ¿qué es eso tan extraño que estás construyendo? Y seguramente Noé le contestó, un arca, respondería él, ¿no? Un gran barco. Noé se había vuelto loco, seguramente pensaban las personas, sacudiendo sus cabezas. Estaba construyendo un barco enorme y saben que en ese lugar no había agua en muchos kilómetros a la redonda. Quizás algunos seguían burlándose de Noé. No creían lo que decía Noé, especialmente cuando le contó por qué estaba construyendo ese barco, el arca. Le dijo, va a venir mucha agua. Tal vez le dijo, Dios enviará un diluvio a la tierra, enviará mucha lluvia y todo será destruido. Solo se salvará quien esté en el arca. Noé debe haber advertido a la gente de lo que Dios le había contado, le había dicho. Dios los castigará por causa de sus pecados. Mientras construía el arca, seguramente Noé
debe haber advertido una y otra vez a toda la gente del peligro que se acercaba. Durante 120 años Noé estuvo para fabricar el arca donde iba ir él, su familia y los animales, así como Dios le había pedido. Noé obedeció a Dios. A pesar de sus pecados, Dios amaba a la gente y quería que creyeran en él. Chicos, nos damos cuenta, ¿te das cuenta de cuánto desea Dios que creas en él? Dios te ama y me ama y nos ama mucho. Él es tu creador. No solo creó el mundo para que lo disfrutes. Él te hizo a ti y me hizo a mí. Te creó a ti y me creó a mí. Dios está hablando. Dios está hablando de la gente que vive en el mundo. Está hablando de la gente de ti y de mí. Dios nos ama. Dios, chicos, es santo. Es decir, completamente perfecto. Y odia tu pecado que te separa de Él. Dios quiere tener una relación especial contigo y conmigo. Quiere que vivas con Él en el cielo algún día. Dios te ama y anhela que creas en Él. Noé debe haberle dicho una y otra vez a todas las personas cuánto lo amaba a Dios y cómo su pecado le lastimaba. Año tras año Noé siguió construyendo el arca y advirtiendo a la gente. La esposa de Noé, sus 3 hijos y sus esposas fueron los únicos que escucharon la advertencia del castigo de Dios. Ellos creyeron a Dios. Ellos creyeron en Dios. El arca estaba terminada. ¿Qué hará ahora Noé? Tal vez se preguntó la gente. Todavía no hemos visto que caiga ni una gota ni una lluvia. Miren, aquí viene Noé y sus hijos. Quizá alguien le preguntó, ¿qué es lo que carga allí, Noé? Y Noé respondía seguramente, comida. Él y su familia reunieron una gran cantidad de todo tipo de alimentos y la metieron por la única puerta del arca. Tal vez la gente se preguntaba, ¿por qué Noé necesitaba tanta comida? ¿Qué es ese ruido extraño? Parece que muchos animales se acercaban. El ruido se escuchó más fuerte y luego más fuerte. Había gruñidos, gorgojeo y toda clase de sonidos. La tierra bajo los pies de la gente debe haber temblado, ¿no? Con tantos animales que se movían en aquella dirección hacia el arca de Noé. Y qué espectáculo tan sorprendente ver a tantos animales que poco a poco se acercaban al arca que había construido Noé. ¿Cómo podía Noé hacer que todos esos animales vinieran hasta el arca, subieran por una rampa y entraran por una única puerta, inclusive de 2 en 2? ¿Acaso era Noé un experto domador de animales? No, no era Noé un conocedor de animales. ¿Saben qué, chicos? Dios trajo a los animales hasta el arca. Después que los animales entraron en el arca, Noé y su familia también entraron. La puerta aún estaba abierta del arca. ¿Decidieron otros seguirlos? No había nadie más. Aún había lugar, aún había tiempo, pero parecía que nadie más iba a creer en Dios. Tal vez muchos pensaban para sí mismos, qué tonto es Noé y su familia, ¿no? Con todos esos animales, con olores, esperando que comience a llover. De repente, la puerta del arca comenzó a moverse. Se estaba cerrando, pero sin que Noé cerrara esa puerta. Noé no tocó la puerta. La gente debe haber observado hasta que la puerta se cerró. Y saben, chicos, la Biblia dice que Dios cerró la puerta. Imaginémonos un barco, un arca gigante hecho de madera,
el peso que pudiera haber tenido esa puerta. Solo Dios pudiera haber cerrado. Y durante 120 años Dios, a través de Noé, Dios usó a Noé durante 120 años. Había advertido a la gente que su pecado sería castigado. Ellos podrían haber cambiado de rumbo de su pecado y mirar hacia Dios, pero se negaron a escuchar, se negaron a creer en Dios. Había una sola manera que Dios había hecho para que ellos se salvaran del castigo, pero habían dejado pasar ya mucho tiempo. Y ahora era demasiado tarde. La puerta del arca ya estaba cerrada. ¿Y saben qué, chicos? Dios nos advierte en su palabra que hay solo una manera en que tú y yo podemos ser salvos del castigo de nuestros pecados. ¿Y saben qué? Es a través del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Saben que Él vivió en la tierra una vida perfecta, el único, sin pecado. Luego, voluntariamente, Él sufrió y murió en la cruz para tomar el castigo de tus pecados y mis pecados. El Señor Jesús es el único en quien tenemos redención, tenemos salvación por su sangre, esa sangre preciosa, el perdón de pecados. Al dar su sangre en la cruz, Él pagó el castigo completo de nuestros pecados. Jesús murió, chicos, pero 3 días después volvió a resucitar y volvió a vivir. Tú puedes creer en Jesús y Él te perdonará tus pecados. Hoy, Él es la única manera en que puedes ser salvo del castigo de tus pecados. No debes esperar a que sea demasiado tarde para creer en Dios acerca de la única manera para ser salvo. Que no se cierre esa puerta como le ha pasado a esta persona hace muchos años, que fue demasiado tarde y la puerta del arca se cerró. Eso fue lo que la gente del tiempo de Noé hizo. Dios proveyó una manera para que fueran salvos, pero se negaron a creer, no quisieron, y luego fue demasiado tarde. Y ahora vemos las nubes oscuras, como relampagueaba y comenzó a cubrirse el cielo. Luego empezaron a caer las primeras gotas de lluvia. ¿Acaso era cierto? ¿Tenía razón Noé entonces? Se debe haber preguntado la gente llena de temor, ¿no? La gente que no quiso creer en lo que Noé le había dicho. La lluvia comenzó a caer y a caer, y la Biblia nos dice que también allí salía agua de la tierra. 1, 2 y 3 días llovía y llovía durante el día y noche. Tal vez alguna persona corrieron hacia el arca, golpearon, quizás pidiendo auxilio, pero era demasiado tarde. Dios había cerrado la puerta, ya nadie podría abrirla. Noé había advertido a la gente, pero no habían creído en lo que Noé le había dicho. Dentro del arca estaban todos a salvos, estaban secos y sobre todo agradecidos por haber creído en la advertencia de Dios. Pronto todo quedó cubierto de agua. El arca fue elevada, flotaba sobre las olas crecientes de la lluvia que duró 40 días y 40 noches. El agua cubrió la tierra, aún los picos y las montañas más altas. Y vemos que por finalmente dejó de llover, pero pasaron mucho tiempo, muchos meses antes que el agua bajara, poco a poco. Cuando la tierra se secó lo suficiente, Noé y su familia y todos los animales salieron del arca. Habían estado dentro del arca por más de un año. Qué extraño debe haber parecido
todo esto, ¿no? De estar encerrados por un año. Pero bueno, gracias a, a que Noé creyó en el Señor, salvó a su familia y, y a los animales. Noé y su familia construyeron un altar y ofrecieron sacrificio a Dios como agradecimiento por haberle salvado. Cuando levantaron su vista al cielo, vieron un hermoso arco iris, la promesa de Dios que nunca más destruiría la tierra con agua. Tal vez Noé recordó también, con tristeza, a toda la gente que había muerto por el diluvio. Ellos no habían querido creer en Dios. Dios quería que cambiaran su rumbo y dejaran su maldad y que le obedecieran, pero ellos se negaron a hacerlo. Si solo la gente hubiera escuchado la advertencia de Dios y hubiera creído, se habrían salvado. ¿Creerás en Dios hoy? Saben, chicos, la Biblia nos dice, pero estas se han escrito, estas palabras, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Debemos admitir delante de Dios que hemos pecado. Cree con todo tu corazón que el Señor Jesús murió en la cruz por ti, y tendrás la vida del Señor Jesús en ti para ayudarte cada día. Que el Señor te bendiga grandemente en este día. Amén.